siguiendo la línea esta del IMEFocus, de contar experiencias y de contar reflexiones, hoy me ha tocado a mí y la idea es, bueno, comentar un rato pues algunas de las reflexiones que uno a medida que pasa el tiempo se va planteando o se va cuestionando en la vida de cada día, ¿no? Siempre me ha hecho gracia una película, bueno, la película no como tal, pero sí el título, ¿no? La película basada en el spaghetti western de aquel de los primeros que protagonizó Clint Eastwood, que era El bueno, el feo y el malo, que además el título no hace para nada referencia a lo que es la película, ¿no? La película es 3 protagonistas, uno bueno, Clint Eastwood además, uno feo y uno malo. Digamos que la trama es muy básica, es decir, los 3 al final son más malos que la hostia, o sea, el título no hace honor al nombre, y tienen que buscar un tesoro en el oeste, y al final la circunstancia hace que ninguno de los 3 por sí solo sea capaz de encontrarlo, y tengan que apoyarse uno en el otro para conseguirlo. El bueno, el que hace de bueno, digamos, se encarga de timar a todo el que pasa por delante, con el rollo de que es bueno, el malo es malo ya de por sí, y el feo, pues bueno, forma parte del decorado, y está allí pues un poco porque también es necesario, ¿vale? Pero no aporta nada en cuanto a bueno ni malo. Entonces, ese título y esa sinopsis, digamos, hace un poco pensar cómo generalmente solemos interpretar las cosas en la vida. Es decir, siempre a la gente las tipificamos de manera inmediata como buenas o malas. Es decir, siempre a una persona enseguida le ponemos la etiqueta de bueno o malo, ¿vale? Incluso a nosotros mismos siempre nos gusta que nos etiqueten si puede ser de bueno, ¿vale? Intentamos, pues, ser buenos, ¿vale? Y nos acordamos de mucha gente buena, o con el tic de bueno, con el tag de bueno, ¿vale? Como los que pasan a la historia. Y los malos, pues bueno, están ahí dando por saco, ¿vale? Y en principio no aportan mucho. La historia realmente dice eso, es decir, realmente es así. Eso es lo que me gustaría un poco, pues hoy, reflexionar aquí, ¿no? Si realmente la historia, los buenos son buenos, los malos son malos, y después está el grupo de los feos, que, como igual que en la película, están un poco como de adorno, ¿no? Es decir, el que no está catalogado ni de bueno ni de malo, generalmente es feo, porque si es bueno, si es guapo, lo catalogan de bueno, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? Bueno, pues los feos, como parte del decorado, no aportan mucho, pero realmente suelen estar ahí en segundo plano, ¿no? Entonces, escarbando un poco, digamos, en la historia y en tal, uno se da cuenta de que, bueno, quizás los únicos realmente que hacen honor a su nombre son los feos, ¿vale? Porque ni los buenos son tan buenos, ni los malos acaban siendo realmente los malos, sino que generalmente al final son los que acaban dominando, ¿vale? Entonces, como os digo, haciendo un poco de repaso por la historia, pues me he dedicado un poco a ver en la historia que han aportado los buenos, los feos y los malos, ¿no? Y realmente a ver si es verdad el estereotipo este de la película se cumple, ¿no? Primero empecé por los feos, ¿no? Dice, bueno, pues ¿realmente aportan mucho los feos? ¿Para qué sirve un feo? Pues te pones a buscar, te pones a mirar y un feo no sirve para nada, ¿vale? Es decir, como sistema de referencia está bien, ¿no? Porque te pones un feo al lado y como que mejoras, ¿no? Pero poco más, ¿vale? Es decir, no son ni buenos ni malos, están ahí y eso, pues como sistema de referencia para mejorar tu propia imagen. Ya está, no aportan nada más, ¿vale? Para poco más no hace falta acercarse a un feo. En cambio, el ser bueno o el ser malo sí que tiene su trascendencia, ¿vale? Es decir, normalmente, desde pequeños, siempre nos ha inculcado que hay que ser buenos, ¿vale? Que cuanto más buenos seamos, más lejos llegaremos, mejor estaremos considerados y más felices viviremos. Y de hecho, nosotros mismos, los que acabamos siendo padres, también, cuando visualizamos a nuestros hijos, pretendemos inculcar esos valores, ¿no? Niño, sé bueno, que es lo mejor que puede pasarte, que todo el mundo te tenga por un niño bueno, y no por un gamberrete típico de los que va metiendo el dedo en el ojo por ahí a todo el mundo, ¿vale? Bien, la realidad es así, hay que ser bueno, ¿vale? Es bueno ser bueno. ¿Qué espera un padre de un hijo? ¿Qué quería mi padre que fuera yo? ¿Y qué quiero yo que sea mi hijo? Así, unos lo diremos, otros no, pero inconscientemente al final, cuando uno tiene un hijo, visualiza en su hijo, proyectado en el tiempo, realmente toda una serie de
cualidades que espera que llegue a conseguir, ¿no? Que progrese cuanto más mejor, que si hace deporte sea el campeón, si corre moto, que sea como Marc Márquez, si juega fútbol como Messi, si juega baloncesto como Pau Gasol, ¿vale? Por supuesto que ligue mucho, ¿vale? Que acabe teniendo dinero, que sea el primero en los estudios, ¿vale? Y al final la meta es que el niño sea feliz, ¿vale? Eso es lo que espera cualquier padre, lo que esperamos nosotros de nuestro hijo. Ya con el tiempo esto te va cambiando, ¿no? Pero de repente cuando lo ven nacer, lo primero que quieres es esto, ¿vale? Y esto es lo que mi padre también esperaba de mí, y lo que iba diciendo por ahí, este niño va a ser... Bueno, pues ya ves lo que ha sido. Bien, ¿y cuáles son los consejos que un padre da a un hijo cuando espera que alcance esas metas? Pues básicamente los valores, los que todos conocemos, ¿no? Rodéate de buenas personas, que los malos son malas influencias, confía en los demás, genera confianza, ¿vale? Cumple tu palabra, sé sincero, sé fiel a tus principios, ¿vale? Es decir, todo lo que, a bote pronto, caracteriza a una persona buena, ¿vale? Bien, eso es un padre normal, como el que tuve yo, o como podría llegar a ser yo, ¿vale? Es decir, o como cualquiera de vosotros, si visualizáis a vuestro padre dándoos consejos, ¿vale? O si alguna vez habéis planteado los consejos que le daríais a vuestros hijos. Claro, si mi padre, en vez de ser el señor Rubio, se hubiera llamado Tomás Maquiavelo, pues seguramente la cosa hubiera sido diferente. Este señor era filósofo, consejero del rey de la época, ¿vale? Y se dedicaba a aconsejar al rey en la manera de actuar y en la manera de gobernar, ¿vale? Y no se caracterizaba precisamente por los principios anteriores, ¿no? Bien, pues si mi padre hubiera sido Maquiavelo, seguramente lo que hubiera querido para mí, o para su hijo, hubiera sido lo mismo. Es decir, que llegue cuanto más alto posible, que tenga mucho dinero, que sea el primero en los estudios, que sea feliz, en definitiva, ¿vale? Lo que pasa es que los principios que veíamos antes, que inculcaría cualquier padre con dos dedos de frente, este señor los contemplaba de otra manera. Es decir, para llegar a conseguir aquello, sus principios eran estos, ¿vale? El primero y más básico es que el fin justifica los medios. Es decir, si tú quieres ser el líder de algo, hay que pisotear todo lo que haya por delante, ¿vale? Otro principio muy importante, cuando se hace daño a otro, es importantísimo que no se levante, ¿vale? Es decir, si le das un viaje, que sea para acabar con él, porque como se levante, va a tener un problema, ¿vale? Fijaros, la primera frase es muy buena, ¿eh? Dice, un hijo puede llevar con resignación la pérdida de su padre, pero la pérdida de su patrimonio lo puede llevar a tirarse por la ventana, ¿vale? Otro muy importante, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos, ¿vale? Si eres bueno, o si pareces bueno, pues no está mal, porque como tal te tendrán, pero lo importante es lo que eres, y si eres malo, mejor, ¿vale? Todos los profetas armados han triunfado, todos los desarmados han perdido, han perecido, ¿vale? Esos eran sus principios, ¿vale? Y con eso es con lo que instruía, digamos, al rey al que aconsejaba para gobernar. Es decir, que no se podía gobernar sin una metralleta, ¿vale? Básicamente. Que los principios están muy bien, ¿vale? Básicamente cuando eres un perdedor, venía a decir. Si lo que quieres es triunfar, pues hay otros medios más directos, ¿vale? Que te llevan al mismo sitio mucho más rápido. Bien, entre esas dos perspectivas, bueno, hay todo un abanico de maneras de liderar y de maneras de llegar a conseguir unos objetivos, ¿no? Entonces, yo un poco he hecho un repaso a ver la historia, ¿no? Los que han despuntado en la historia, si eran buenos o malos, ¿no? Y para empezar, me he metido en donde más se sabe de historia, que es en Google, como de casi todo, ¿no? A ver qué dice la historia, ¿no? Entonces, he puesto en Google, así por poner, los malos de la historia, ¿vale? He puesto imágenes para que se viera, pero si ponéis web, sale lo mismo, solo que con letras, sale la misma gente, pero con sus comentarios, ¿no? Bueno, pues fijaros todo lo que me ha salido. Malos para aburrir, ¿vale? Malos a punta pala. Bin Laden, Calígula, Saddam Hussein, Pinochet, gente que se caracteriza por sus pocos escrúpulos, más o menos por seguir las teorías de Maquiavelo, ¿eh? Y así en 1000 páginas, concretamente 1 millón y pico de resultados, casi todos linkados o ligados a personas
malas, en teoría, ¿vale? Bien, digo, bueno, pues muchos malos no hay. Vamos a poner lo mismo en cuanto a buenos de la historia. Ni uno. Fotos de Buenos Aires. Lo bueno que es el tranvía de Buenos Aires. En fin, cosas buenas en general, pero gente ni una, ¿vale? Digo, bueno, pues igual es que la sintaxis no es muy adecuada. Vamos a poner gente buena, ¿no? A ver qué pasa. Yo soy buena gente. Qué buena gente hay por el mundo. La buena gente y la mala. Cómo ser gente buena. Pero con nombres y apellidos ni uno. Ni uno. O sea, cuesta de encontrar gente buena que esté, digamos, recapitulada en los anales de la historia. En cambio, los malos, a la primera, ¿vale? Bueno, esto ya dice algo, ¿no? De que quizás el ser bueno, como quería mi padre que fuese, pues a lo mejor las teorías de Maquiavelo no van tan desencaminadas, ¿no? Vamos al principio, ¿no? El principio la historia empieza con Caín y Abel, ¿no? Dos hermanos, muy majos, un chaval rubio, nada más de guapo, simpático, muy bueno, ¿vale? Y al lado, pues, un hermano, ¿no? Moreno, un poquito con más cara de mala leche, vamos, un hijo de puta del 15, ¿no? ¿Cómo acaba la historia? Pues muy fácil. A la que Abel se está allí poniendo la hoja de parra medio bien puesta, le mete un viaje en la cabeza que le saca los sesos por la boca, ¿vale? Con lo cual, ¿quién gana? Gana Caín, ¿vale? El otro muere a la primera de cambio, el bueno, ¿vale? Pero fijaros qué curioso, ¿no? A lo largo de la historia, yo no conozco a nadie que le haya puesto a su hijo de nombre Caín, ¿vale? Ahora Abel unos pocos, ¿vale? Como reconocimiento a lo bueno, ¿no? Como esperando que mi hijo sea como Abel. Dices, pues o gilipollas, pues si se lo han matado, ¿vale? ¿Será mejor que sea como Caín? Que el tío después del garrotazo seguía liderando el mundo. Aquí nadie está diciendo que Abel fuera bueno. A lo mejor Abel era igual de malo o peor, pero el otro fue más listo, ¿vale? Dijo, bueno, si este es malo, yo si acaso le doy, y se aseguró, como decía Maquiavelo, de que no se volviera a levantar, ¿vale? Con lo cual, en la supervivencia ganó Caín, ¿vale? Y nosotros, insisto, seguimos intentando emular a Abel, ¿no? Bien, dice, bueno, es que las personas somos así, ¿no? Pero ¿y la naturaleza? ¿Qué pasa? ¿Se cumple esto también? Es decir, cuando un conjunto de leones están allí alrededor de un conjunto de gacelas dispuestos a atacar, y entre todas las gacelas hay una coja, los leones hacen un comité de gerencia, se reúnen ahí entre todos y decir, vamos a ver, como que la gacelilla está coja, pobrecilla ella, vamos a coger, y como somos tan guays, vamos a dejar a la gacela coja tranquila, y vamos a ir a por la gacela que más corra, con dos cojones. Vamos a pillar a la gacela que más corra, y esa es la que vamos a coger y a comernos. Pues no. Allí empiezan todas las gacelas a correr, y la coja es la que se queda atrás, y es a la que le meten el diente. Pero es que por otro lado, ¿vale?, las gacelas tampoco hacen un comité de gerencia y deciden, vamos a ver, como aquí hay una pobre coja, nos vamos a poner todos alrededor de la coja, ¿vale?, y nosotros que somos más fuertes como gacelas vamos a defender a la coja. No. ¿Qué regla se aplica? Maricón el último, es decir, salen todas las gacelas corriendo y la coja ajo y agua, ¿vale? Eso al fin y al cabo es lo que en su día deduzco un tal Charles Darwin cuando expresó su teoría evolutiva, ¿no? Que al final el más apto o el más fuerte es el que sobrevive y los demás son los que perecen en el intento, ¿vale? Y eso dio lugar a una corriente social, que fue el darwinismo social, ¿no? Y curiosamente este dio lugar a otra corriente que decía, además de estas ideas de la supremacía del más fuerte, que el hombre está en constante lucha, es decir, que al hombre lo que le va a estar siempre a hostias, ¿vale? Y solo busca la paz y solo se relaja cuando se cansa, porque al final estar a hostias todo el día pues cansa, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos matado a suficiente gente en una guerra, cuando ya nos hemos hinchado a hostias con el otro y estamos cansados, ¿vale?, hay que relajar el cuerpo, y entonces buscamos ententes, entendimientos y momentos de paz. Lo que pasa es que después, cuando se nos baja la adrenalina, volvemos otra vez a las hostias, ¿vale?, que es lo que sabemos hacer. Bien, el darwinismo social fue una corriente muy extendida en el siglo XIX, ¿vale?, que básicamente
hablaba de eso. Es decir, aquí sobrevive el más apto, y los demás, pues si se van quedando por el camino, allá ellos, ¿vale? Y así ha sido, ¿vale? A lo largo de la historia, pues de malos todos los que queráis, ¿vale? Fijaros, malos a punta pala. Y cada uno se caracterizaba por atroces a cuales peores, ¿no? Nerón, el primero, asesinó a su madre, a su mujer y a todo lo que le llevaba a la contraria. Y ya está, ¿eh? Es decir, cualquiera que diga lo contrario, a tomar por saco. Tenga yo razón o no, eso da igual. Pues es que al final, tener razón o no tener razón, si tú tienes un objetivo en la cabeza y aplicas la teoría de Maquiavelo, pues es la que se impone. Es decir, si Hitler en su momento decidió que los judíos no valían para nada, pues no valían para nada. Que tenía razón o no, eso ya era otro tema. Pero en cualquier caso, impuso su supremacía, ¿no? Después hay otros malos, como Bin Laden, ¿vale? Que, digamos que por referencias, eran malos porque, mató a 5.000 personas en el 11S. Pero claro, nunca se habla de los buenos que habían enfrente, que a lo mejor no eran tan buenos, ¿vale? Es decir, al final, cada uno usa sus armas para llegar a su objetivo. Yo me acuerdo cuando murió Mandela, que se supone que era una persona buena y tal, pues Mandela tenía un compendio de seguidores, pero también de detractores, ¿no? Y todos decían, joder, es que después de 17 años en la cárcel se hizo amigo de sus carceleros. Hombre, no te jode. Pues claro, es que 17 años en la cárcel no va a estar cabreado 17 años. Al final, por simple agotamiento y porque tienes que estar con alguien alrededor tuyo 17 años, pues te acabas haciendo amigo de él, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Y cuando salió, siguió con sus objetivos, pero en otra línea. Ya no era la línea de la revolución que llevaba antes de entrar en la cárcel, sino una línea más pacífica. Coño, claro, es que tenía 60 años, es que no estaba ya para grandes movidas, ¿vale? Por lo tanto, lo que le quedaba era otro camino diferente. No quiere decir que fuera más bueno o más malo, ¿no? Al final, el tema de los malos está claro. Es decir, parece ser que siguiendo la doctrina de Maquiavelo, un malo es fácilmente identificable, tiene unos principios muy claros, ¿vale? Y en cambio, nosotros parece que nos gusta más recordar a los buenos, es decir, aquella gente que pasó a la historia por su buena obra, por su buen hacer, ¿vale? Porque cumplía los primeros principios los que mi padre trataba de inculcarme. O eso al menos es lo que parecía, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún ejemplo, a ver si los buenos eran tan buenos. Aunque en el Google no salieran, al final buscando, pues aunque sea por Vox Populi, ¿no? Te haces una idea de quiénes son los buenos, ¿no? Dices, bueno, pues este es bueno porque todo el mundo dice que es bueno, ¿no? Por ejemplo, Gandhi, qué tío más bueno, ¿eh? Gandhi era un tío, joder, pues él era un poco como Gila, ¿no? Cuando los ingleses intentaban conquistar la India y entraron allí matando a todo el mundo, él impulsaba un poco la indiferencia, ¿no? Es decir, tú cuando venga un inglés y te quiera matar, tú pasa de él, ¿vale? Como Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien, ¿vale? Es decir, nada de violencia, nada de nada. Bueno, así solo murieron 7 millones de indios, ¿vale? Pero, al final, claro, los ingleses se cansaron de matar gente y dijeron, bueno, pues aquí tampoco hay mucho que hacer. También hay que tener en cuenta que los indios no tenían ni pistolas, ni tanques, ni nada, con lo cual muchas más armas que la indiferencia no tenían. Por lo tanto, este señor era muy listo y dijo, como yo aquí a hostias no gano, pues voy a buscar un método alternativo. Fue disruptivo, es decir, yo voy a ganar con la indiferencia. Y tuve matando, que a mí me da igual. Claro, él tampoco salía a que lo mataran, ¿no? Pero impulsaba a los demás a que, bueno, a que rechazaran la violencia, ¿eh? A mí mátame si quieres, pero yo no te hablo. Bueno, pues así murieron unos pocos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, fue abarcando más temas su teoría de la paz, ¿no? Y la extendió pues a no comer animales, a rechazar cualquier maltrato a los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Gandhi, como todo, tenía pues una corriente de defensores, una corriente de seguidores y una corriente también de detractores, ¿vale? Y los detractores también tenían cosas que decir sobre él, ¿no? Y hay una historia a mí me hace mucha gracia, ahora os la leo, no hace falta que la leáis, que es el celibato de Gandhi, ¿no? Que cuenta la historia de cuando Gandhi se hizo célibe, ¿no? ¿Se llama? Vamos, abstemio. Pues la cosa viene más o menos así, ¿no? Dice, cuando Gandhi tenía 17 años, su padre estaba gravemente enfermo. Y Gandhi quería mucho a su padre, era muy devoto de su padre, ¿vale? Como además suele ser habitual en la India. Con lo cual estaba a todas horas allí con su padre, que se moría, que no se moría y tal.
Total, que cierto día ya estaba muy cansado, ¿vale? Y le dijo a su tío, que se hazte cargo un momento del papi, que yo me voy a dormir. Se fue a dormir, y como estaba la mujer allí en la cama, ya muy con ganas de marcha, porque llevaba mucho tiempo sola, pues hombre, pues bueno, que tampoco era de piedra, pues dijo, bueno, pues vamos a tal, ¿no? Total, que cuando estaba en medio del tema, aparece su tío diciéndole que su padre se acababa de morir, que también dices puntería, ¿no?, del padre. Pues sí, pues se muere en pleno acto, con lo cual Gandhi sintió una tremenda culpa y nunca se pudo perdonar, ¿vale? Es decir, pensó que se había muerto su padre porque él realmente se fue a echar un polvo. Bueno, con lo cual ese incidente tuvo una influencia significativa en su decisión de convertirse en célibe, ¿vale? Dijo, pues a partir de ahora ya no la meto en ningún sitio más, me voy a hacer célibe. Muy bien. Además, esa decisión, pues en la India está muy influenciada por una doctrina que es el Brahmacharya, pues muy bien, que prácticamente limpias el cuerpo, el alma y todo eso haciéndote célibe, ¿no? Al final, en sus últimos días, se hizo público que Gandhi había estado compartiendo su cama durante muchos años con niñas, ¿vale? Él se acostaba con niñas y decía que lo hacía para probar su autocontrol como célibe, para sentir calor en las noches de invierno. En su carta a no sé quién se refiere a mujeres o niñas que han estado desnudas conmigo, ¿vale?, indicando que habían sido varias las personas que formaron parte de sus experimentos, ¿vale? Con lo cual, como parte de esos experimentos, empezó durmiendo con todas sus discípulas, ¿vale?, sin cobrar ni un duro, por supuesto, y todas en pelota picada. Una a una, en la misma habitación, primero en colchonetas separadas, ¿vale? Después empezó a dormir en la misma colchoneta, al final dormían ambos desnudos, y después, bueno, como ya dice, hombre, uno parece que controló, ¿no? Vamos a meter más gente, Bueno, pues al final Gandhi condujo sus experimentos con un gran número de jóvenes. Entre ellas estuvo Ava, la esposa de 16 años de su sobrino nieto. Aquí pasaba todo el mundo por el experimento, ¿vale? Gandhi reconocía, eso sí, que ese experimento era muy peligroso, ¿vale? Pero decía que podía producir resultados muy grandes. Cuidado, ¿vale? Su sobrina nieta, de 19 años, también fue parte de los experimentos sexuales, ¿vale? Gandhi le habría escrito a su sobrino que Manu, ¿vale?, la sobrina, había empezado a compartir su cama durante muchas noches porque él tenía que corregirle la postura al dormir. La chica no se dormía bien, pero vamos a corregirle la tal. Según Gandhi, sus experimentos de dormir desnudos con su nieta le ayudaban a contemplar la unidad entre hindúes y musulmanes en la India antes de la partición, y liberaría las tensiones comunales. Bueno, una teoría como cualquier otra, ¿no? Gandhi le decía a las demás personas que él era como una madre para esas niñas y se refería a la una y a la otra como 1000 bastones. Bueno, yo estoy para hacerme célibe también y poner un anuncio, a ver cuántas vienen al experimento, ¿no? Bueno, pues es una manera de ser bueno, ¿no? Se me va a montar una teoría y en base a ella, pues me voy a acostar con toda la que se pase por delante. Bueno, aquí lo dejo, ¿no? Como manera de reflexionar al respecto. Más gente buena, gente que también ha sembrado su huella en el mundo como persona a recordar, pues Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué decir de esta gran mujer? Que fue conocida internacionalmente como persona humanitaria defensora de los pobres e indefensos, ¿no? Que obtuvo un premio Nobel de la Paz, ¿vale?, por su labor humanitaria, ¿no? Y que tuvo grandes reconocimientos. También tuvo grandes detractores, ¿vale? Gente que opinaba que la conocía bien, que había estado muy cerca de ella en sus misiones, ¿vale?, y que tenía algún que otro concepto diferente del de los demás, ¿no? ¿Vale? Que al final lo que se veía no era tanto lo mismo que lo que hacía, ¿no? Es decir, fijaros cosas pues que decía, por ejemplo, Teresa de Calcuta, pues a un señor que se estaba muriendo de cáncer y que se estaba retorciendo como un desesperado, ¿no? Le dijo, estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús te debe estar besando. El señor levantó la cabeza y dijo, pues si acaso vaya diciéndole que deje de besarme, ¿no? Después de una explosión de planta química en la India, se presentó en el lugar donde habían muerto 2.500 personas y lo único que se les ocurrió decir es que perdonasen, ¿vale? En ningún momento se le ocurrió decirles que buscaran los culpables o que iniciaran acciones legales, ¿no?, para resarcir el daño.
simplemente que perdonaran y adiós, ¿no? Y una de las cosas que más se le reprochó a Teresa de Calcuta es que nunca tuvo a bien iniciar, o por lo menos potenciar, ninguna reforma en la Iglesia Católica, digamos, era de la aladura, ¿eh? Con lo cual estuvo totalmente en contra de divorcios, por supuesto de abortos y tal, hizo muchas campañas en contra del divorcio. Ella decía que no importa quién lo diga o lo que se haga, hay que aceptar las cosas con una sonrisa. Si el marido te hincha hostias, tú te ríes, ¿vale? No hay ningún problema. Sin embargo, dentro de esa línea antiabortista y antidivorciadista, como se diga, ¿vale?, en 1996, cuando se celebró un referéndum en Irlanda, ella fue para allá a defender el voto antidivorcio o pro no divorcio, ¿vale? Es decir, que se siguiera prohibiendo el divorcio. En cambio, cuando después se enteró de que su gran amiga, la Lady Di, se había divorciado, en una entrevista dijo que confiaba en que fuera más feliz una vez que se había librado de lo que evidentemente era un matrimonio desafortunado. O sea, que un poquito le chirriaba también el tema del ideal bueno, ¿no? Es decir, esto, lo bueno es seguir una línea mientras no me toque a mí o a mis amigos, ¿vale? Bueno. Con lo cual, al final un poco de toda esta historia, a mí se me ocurre una línea intermedia entre los buenos y los malos, ¿no? Que es aquel que parece bueno, pero en realidad es malo, o aquel que siendo malo quiere parecer bueno, ¿vale? Comúnmente llamado como hipócrita, ¿no? Es decir, aquel malo muy malo, o malo malo, que parece bueno, que al final, básicamente, sigue la línea de Maquiavelo en aquella frase famosa, es decir, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Es decir, a Teresa de Calcuta nadie la hará recordar nunca por su línea en contra del divorcio o por lo que dijo de Lady Di, ¿vale? Ni a Gandhi por haberse acostado con N.000 niñas desnudas, sino por su resistencia pacífica a la guerra, ¿vale? Sin embargo, subyacentemente, pues siempre hay una capa que es la que te permite, digamos, seguir en línea con tus objetivos, ¿vale? Lo que parezcas, pues hay quien lo disimula más y hay quien lo disimula menos, ¿vale? Pero al final se trata sobre todo de lo que aparentamos y no de lo que somos. Y ya está.